Bueno, señores, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva semana más de actividades. Espero que se encuentren todo muy bien. Y pues vamos a dar inicio a nuestra actividad de inglés. Entonces, como vieron los que ya vieron la guía, pues vamos a trabajar todavía páginas del libro y vamos a ver entonces, vamos a empezar. Vamos a ver si están uniendo todavía más. Sí. Y entonces vamos a comenzar. Entonces, si se dieron cuenta, pues vamos a ver unas páginas ahorita. Vamos a ver acá, acá. Y ahorita les voy a enseñar cuáles son. La primera, vamos a darle a admitir a dos personas más. La primera, que si se dan cuenta aparece enmarcada, va a ser la página número 103 y va relacionada con lo que estábamos viendo precisamente la semana pasada, que era el pasado simple de los verbos irregulares. Entonces vamos a empezar viendo esto de acá, página número 103, page 103, 103, y tenemos esto, dice simple past irregular verbs. Dice, a lot of common verbs have an irregular simple past form. For a full list of irregular verbs, see page 151. Para los que tienen duda de cuántos verbos irregulares podemos utilizar, entonces, en su caso, ustedes si lo tienen en su libro, pueden revisar siempre la página número 151. Pero en este momento continuamos acá. Entonces, vamos ahora. Dice en la parte que ven en color morado, nos indica. Por ejemplo, el verbo take, su forma pasada es took. Luego tengo go, su forma pasada es went. Buy, su forma pasada es bought. Y ejemplos tengo, I took a taxi to the airport. Yo tomé un taxi al aeropuerto. We went to the park yesterday. Fuimos al parque ayer. I bought a new purse. Compré una nueva cartera. Y dice, only the affirmative forms are irregular. We formed the negative we didn't plus base form. Y se recuerdan también que les dije que la forma afirmativa es la única que sí va a tener un cambio total, o sea, cuando la vamos a escribir en tiempo pasado. ¿Por qué? Porque cuando voy a hacer algo en negación y también en forma de pregunta, me voy a auxiliar precisamente de did o didn't. En este caso, y el verbo va a regresar a su forma original. Ejemplos tenemos acá. We didn't take the train. No tomamos el tren. Si se dan cuenta, estoy utilizando didn't y el verbo en forma original, que es take. No tomamos el tren, dice. They didn't go to the party. Ellos no fueron a la fiesta. My sister didn't buy coffee. Mi hermana no compró café. ¿Y cómo voy a hacer preguntas? Pues igual, utilizando el auxiliar did, pero al principio. Luego escribo el sujeto o pronombre más el verbo en su forma original o su forma base, más un complemento y signo de pregunta. Ejemplos tengo, did they take the train? ¿Tomaron ellos el tren? Did you go to the grocery store? ¿Fuiste tú a la barrotería o a la tienda? Did we buy any vegetables? ¿Compramos algunos vegetales? Y ahí estaríamos. Ahora bien, en el siguiente recuadro, que es un recuadro que ven aquí, que dice I, you, he, she, it, we, they, que son los pronombres, ¿cómo vamos a utilizarlo? ¿En forma afirmativa, negativa, en forma de pregunta y cómo voy a responder? Para esto vamos a escuchar ahorita un audio. Entonces, ahorita lo voy a colocar. Vamos a ver acá y acá. Y vamos a escuchar el audio. 8.2. He went to college in Boston. She didn't have breakfast yesterday. Did you see Carly at the party? Yes, I did. No, I didn't. Ok, ya tenemos ahí el audio y cómo se pronuncian estos ejemplos que nos estaban dando acá. Y regresamos igual a la página que estábamos viendo para ver lo que tenemos aquí del lado derecho. Y nos dice en la parte número 1, vamos a hacer un poco más grande para poder escribir en ellos. Ok, dice, complete the sentences with the simple past form of the verbs in parentheses. Vamos a completar estas oraciones con la forma pasada que nos están dando en los paréntesis, que son los verbos, en forma original. Entonces ahora vamos a escribir y dice la primera, they espacio to work by car. ¿Cuál es la forma pasada del verbo go? ¿Alguien se recuerda? Went. Exactamente, muy bien. Went. Lo escribimos acá. Number 2. She espacio to Hong Kong.
y el verbo que me dan es fly. ¿Se recuerdan que fly es volar? Entonces, solo vamos a repetir acá, estamos. Entonces acá me queda she, espacio, to Hong Kong. Ella voló a Hong Kong. La forma pasada del verbo fly, ¿se recuerdan? La vimos también, era flew. She flew to Hong Kong. Ella voló a Hong Kong. Número 3. I, espacio, on the 11:30 bus to Newcastle. Ahora me están dando el verbo get. Y me va a quedar I got. ¿Sí? Yo tomé o yo me fui en el bus de las 11:30 a Newcastle. Número 4. Paula dice, espacio, her daughter, a lot of stories. Y el verbo es tell, significa decir el verbo. Dice Paula a su hija muchas historias. O sea, ella le dice, le cuenta. La forma pasada de este verbo, de tell, es told. Entonces ya lo tenemos ahí. La número 5 dice Richard. Para los que se acaban de unir a la página número 103. Luego tengo acá, en la número 5 dice Richard. Espacio, coffee and toast for breakfast. Richard, espacio, café y tostadas para el desayuno. Entonces el verbo que me dan es had, o sea que él va a tener o que tuvo en este caso. La forma pasada es had. Número 6. Clarissa, espacio, hi. Y el verbo que me dan es say, dijo, decir. Entonces, en forma pasada diría, Clarissa me dijo hola. Entonces, ¿cómo voy a decir say en tiempo pasado? Say. Y la número 7. Solo vamos a apagar micrófonos ustedes, porfa. Gracias. La número 7 dice, I, espacio, pasta for dinner y make. Dice yo, espacio, pasta para la cena. Y el verbo que me dan es make, o sea, hacer. En la forma pasada de este verbo make es made. Yo hice pasta para la cena. Y la número 8 dice, my mom, espacio, to work yesterday. Mi mamá, espacio, al trabajo ayer. El verbo que me dan es drive, conducir. Y la forma pasada quedaría, my mom drove. Mi mamá condujo o manejó al trabajo ayer. Entonces ya tenemos la primera parte y vamos ahora a ver la número 2, pero vamos a borrar antes acá para poder bajar. A ver, vamos a bajar ahora. Y en la parte 2 dice, complete the questions and answer with the correct form of the verbs in parentheses. Igual nos dan, dice que completemos las preguntas y respuestas con la forma correcta de los verbos que nos están dando en paréntesis. Entonces, acá dice en la primera, what time, espacio, her train, espacio, live. Y en este caso vamos a escribir. Espérame, vamos a ver. Estamos. Dice, what time, espacio, de her train. ¿A qué hora? Espacio, su tren. Espacio, pregunta. Y el verbo que me dan es leave. Acá tengo que escribir si lleva did, como son preguntas. Y el verbo en pasado, ustedes me indican si sí o si no, o si sigue igual. Entonces vamos a ver. Ya, vamos con la primera. Dice, what time? ¿Será que acá tengo, como es una pregunta, tengo que escribir el auxiliar, sí o no? Sí. Exactamente. ¿Qué auxiliar les dije que teníamos que utilizar? Did. Exactamente. Entonces vamos a escribir did. Did. Luego, el verbo que me están dando es live, pero como yo sé que ya estoy usando el auxiliar, el verbo ya no va a cambiar. Entonces lo voy a escribir exactamente igual. Live. ¿Ok? Y ya tengo mi primera pregunta. What time did her train leave? ¿A qué hora se va su tren? Ahora bien, como la respuesta es una afirmación en negativo, o sea, en pasado, perdón, aquí sí voy a tener que escribir el verbo en tiempo pasado. Ya no uso el auxiliar. Entonces me queda it se va, o se fue, mejor dicho. La forma pasada de este verbo leave es left. It left at 8 p.m. Se fue a las 8 p.m. En la número 2 dice espacio, you, espacio, address to the party. Si ven al final dice la palabra the party, es una fiesta. Entonces ya más o menos voy ubicándome. Y el verbo que me están dando en paréntesis es el verbo wear, utilizar, una prenda. Entonces dice, como es pregunta, igual utilizo did al principio. Did you wear? El verbo sigue igual, no lo voy a cambiar porque ya tengo el auxiliar.
Did you wear a dress to the party? ¿Llevaste un vestido a la fiesta? Y la respuesta dice, no, I, espacio, a dress, I, espacio, jeans. No, yo no llevé. Dice, yo usé unos jeans. Entonces, como en la primera voy a negar, entonces voy a usar el auxiliar, pero en negativo, didn't. Y en la segunda, acá sí voy a cambiar el verbo. Dice, yo usé unos jeans, porque aquí estoy afirmando que yo usé unos jeans. Entonces, el verbo en pasado de wear es wore. I wore jeans. Yo usé jeans. Número 3. Dice, a espacio, he espacio, a bus to the station. Tomó el bus a la estación. Como es pregunta, igual ya sé que tengo que escribir primero did, luego el verbo sigue igual, take. A ver si me queda la línea. No. Y vamos a moverlo para que quede bien. Okay. Y vamos a volver a escribir. Ok. Take. Did he take the bus to the station? ¿Tomó el bus a la estación? Y la respuesta no, dice, no, he didn't, nuevamente. Y la respuesta en afirmativo, he, the subway. Como voy a decir, él tomó el subterráneo, voy a escribir took, que es la forma pasada de take. En la número 4 dice espacio, you, espacio, well last night. Y el verbo es sleep, dormir. ¿Dormiste tú bien anoche? Como voy a hacer pregunta, did you sleep well last night? ¿Dormiste bien anoche? Y la respuesta dice, no, I didn't at all. Didn't at all. No, no lo hice para nada. De plano había un mosquito o algo así molestando. Número 5. Espacio, you, espacio, a big lunch. Y had, el verbo tener. O tendrás, en este caso. Tuviste. ¿Tuviste tú un gran almuerzo? Como es pregunta, did you have a big lunch? ¿Tuviste un gran almuerzo? Y la respuesta dice, no, I, espacio, sándwich. Entonces acá vamos a escribir, no, I didn't. Ahora sí. Y dice, I, a sandwich. Yo tuve o comí un sándwich. Entonces la forma pasada del verbo have es had. Yo tuve un sándwich. Y la número 6 dice, a, espacio, you, espacio, to your dad yesterday. Y el verbo es speak. ¿Le hablaste tú a tu papá ayer? Did you speak to your dad yesterday? No dice. A ver, aquí ya no me cupo abajo, pero creo que sí me va a caber aquí arriba. Dice, no, but I to my mom. No, pero yo sí hablé con mi mamá. La forma pasada del verbo speak es spoke. Y ahí tenemos las respuestas que necesitábamos. Entonces vamos ahora a borrar y si se dan cuenta nos vamos a regresar a la página siguiente. A ver, pequeño. Pues acá nos dice que regresemos a la página 69, pero ahorita nos vamos a trasladar a la siguiente página, que ya no va a ser la 69, sino que va a ser la 70, que es un tema totalmente nuevo. ¿Y de qué trata este tema? Pues dice crazy weather o clima loco, que a veces pasa muy seguido en nuestro país, que a veces amanece con frío, a mediodía hay mucho sol y otra vez en la noche hay otra vez lluvia o hay mucho frío nuevamente. Entonces vamos a ver qué nos dice acá. En esta página me dice, crazy weather. Match the weather phrases in the box with pictures A to D on page 71. Tenemos estas frases acerca del clima y las vamos a hacer coincidir con las imágenes que tenemos en la página número 71, que está a la par. Si se dan cuenta en las imágenes hay unos cuadritos con letras. Entonces vamos a escribir debajo de cada una, esta la A, la B, la C, la D, así. Por ejemplo, dice, it's cold. ¿Qué creen que significa la frase it's cold? A ver, ¿cuál creen ustedes que es? De las imágenes que tenemos ahí,
Por ejemplo, cuando ustedes abren su refrigeradora, sobre todo el freezer, dice, está bien frío. Entonces vamos a usar esta frase, it's cold. Entonces debajo de esta frase vamos a escribir la opción que sería la letra D. Luego, it's sunny. Extrañamos esos días a veces, ¿sí? Se recuerdan que cuando estábamos en el colegio hacía mucho calor. Entonces, it's sunny, hay mucho sol. Entonces, ¿qué imagen será obviamente la que tenemos ahí? Creo que va a ser la A. Entonces vamos a escribir acá, debajo, A. Luego dice, it's raining. También algo que en esta época está pasando mucho, que a veces sí pasa y a veces no, y a veces cuando se dejan venir son grandes cantidades de agua. Entonces, it's raining, está lloviendo. Obviamente va a ser la opción B. Y obviamente, it's windy. Por ejemplo, cuando ya viene la época de volar barriletes y todo eso, obviamente es porque hay demasiado viento. ¿Será que escribí bien la anterior o no? Si se dan cuenta, aunque en la imagen B vemos a una señora que va con su impermeable y una sombría, pero hay mucho viento, entonces esta no va ahí. Entonces, ¿cómo me va a quedar? En esta donde está it's raining sería la letra C y it's windy sería la letra B. Y las otras sí estaban bien, ¿ok? Esas no había problemas. Entonces, nos quedaba acá A y acá D. Pues ahí estamos. Ahora bien, me dice Go to Vocabulary Practice Weather and Seasons, page 126. Nos vamos a dirigir ahora, pero a la página número 126, que tiene que ver obviamente con el tema. Entonces nos vamos a dirigir ahorita ahí y vamos a ver qué nos dice esta página. Tenemos esta página que es Weather and Seasons. ¿Sí? Es la página número 126. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita? Vamos a escuchar un audio y a cada una de estas imágenes, así como ven número 1, 2, 3, hasta llegar al número 15, a la par vamos a escribir obviamente su respectiva traducción. Yo se las voy a ir dando también. Entonces vamos a escuchar ahorita el audio. Y vamos a colocarlo, vamos a ver acá y acá. Y vamos con este. 8.6. 1, Hot, Caliente, 2, warm, tibio, cálido, 3, cold, frío, 4, cloudy, nublado, 5, sunny, soleado, 6, wet, mojado, 7, dry, seco, 8, windy, airoso, 9, foggy, brumoso, 10, rain, lluvia, 11, snow, nieve, 12, spring, primavera, 13, summer, verano, 14, fall, otoño, 15, winter, invierno. Y ya tenemos entonces ahí las 15 palabras de este vocabulario. Entonces vamos a regresar. Y vamos de una vez también a regresar a la página que estábamos viendo antes, ¿sí? Para que nos dé tiempo de hacer todo lo que tenemos que hacer. Solo permítanme un momento aquí. Y vamos a regresar a esta de acá, que era la 70. Entonces vamos a ver qué continúa en la página 70. En el recuadro gris, vamos a ver de una vez este recuadro gris. Ser un poco más grande. Dice, when you see, bueno, como tema dice understanding the main idea, comprendiendo la idea principal. Siempre que leemos algo, vamos a encontrar siempre que vamos a tener una idea. 70. Entonces tenemos siempre, cuando estamos leyendo más de algo, lo que sea, una idea principal, obviamente, del párrafo que estemos viendo, del tema que estemos viendo. Por ejemplo, y nos dice acá, when you see a text for the first time, try to understand the main idea quickly. Cuando tú veas un texto por primera vez,
Trata de entender la idea principal rápidamente. ¿Cómo voy a hacer esto? Pues dice, look at the titles and pictures. Mira los títulos y las imágenes. Obviamente con eso me voy a dar una idea de qué se trata de lo que voy a leer. Luego dice, read the first line of each paragraph. Lee la primera línea de cada párrafo. Generalmente en las primeras líneas nos dan la idea de lo que se va a tratar. Luego dice, use this information to understand what the text is about. Usa esta información para comprender de qué se trata el texto que vas a estar leyendo. Entonces, ahora pasamos a la parte 3, que está aquí. Dice, read the skill box, que es lo que acabamos de hacer. Then read the title and the highlighted sentences on page 71. Check the main idea. Entonces, ahorita, si se dan cuenta, nos manda la página 71, que es la que tenemos a la par. Entonces, vamos a ver la página 71. Vamos a ver, ahí se me perdió. Está acá. Y ya tenemos eso que dice travel. Entonces, solo vamos a ver lo que está marcado, resaltado, mejor dicho. Dice, my girlfriend and I arrived in Berlin today on vacation. Mi novia y yo llegamos a Berlín hoy de vacaciones. Eso fue el 12 de marzo, y fue el lunes. Luego dice, Wednesday, March 14. Today we decide to visit Victoria Park, but the weather changed. El miércoles 14 de marzo dice, hoy nosotros decidimos visitar el Parque Victoria, pero el clima cambió. Luego debajo, Thursday, March 15. El jueves 15. The weather here is crazy. This morning it was sunny again. El clima acá es loco. Esta mañana estaba soleado nuevamente. Luego el sábado, Saturday, March 17. I can't believe it. It's 11 p.m. and we still in Berlin airport. No lo puedo creer, dice. Son las 11 de la noche y aún seguimos en el aeropuerto de Berlín. Y por último dice Sunday, March 18. Finally, we back home in Ireland. Finalmente, estamos de regreso en casa en Irlanda. O sea que el clima influye mucho en lo que ellos hicieron. Entonces, ahora regresamos. Como ya vimos de qué se trata cada frase subrayada, vamos a ver esta parte número 3. Ok. Y acá me dice, read the skill box, ya lo hicimos. Then read the title and the highlighted sentences, ya lo hicimos también. On page 71. Ahora, vamos a marcar, cuál es la idea principal de este texto que acabamos de ojear nada más, porque solo lo ojeamos. Entonces, vamos a ver. Dice en la opción A, Robbie had lots of problems with transportation in Germany. Dice, Robbie tiene muchos problemas de transporte en Alemania. B, Robbie went on vacation and the weather changed a lot. Robbie fue de vacaciones y el clima cambió mucho. C, Robbie was in Berlin in the summer, but it snowed all week. Robbie estuvo en Berlín en el verano, pero estuvo nevando toda la semana. Y la D, Robbie didn't like the weather in Germany, so we went to Ireland. A Robbie no le gustó el clima en Alemania, así que nos fuimos a Irlanda. De esas 4 opciones, A, B, C or D, which one is the correct one? ¿Cuál es la correcta? A, B, C o D. Según lo que vimos en las oraciones resaltadas. Yo creo que es la D. A ver, hay discusión por B y C, dice. En este caso, si se dan cuenta, cuando estuvimos leyendo los textos, el clima estuvo cambiando mucho porque decía, cuando llegamos hoy estaba muy bonito, pero empezó a llover. Luego, al día siguiente, amaneció todo soleado y ahora está otra vez nevando, así como que, ¿qué le pasa? Entonces, la opción correcta es la opción B. Dice, Robbie went on vacation and the weather changed a lot. Robin fue de vacaciones y el clima cambió mucho. Vamos ahora a la parte 4. En la parte 4, pues son oraciones de verdadero o falso relacionado con lo que acabamos de ver en la página 71. Entonces ustedes me dicen true o false. Robbie went to Berlin with his girlfriend. ¿Será que Robbie fue a Berlín con su novia? True o false. True. True, exactamente. Entonces vamos a escribir una T. 2. They had ice cream in Victoria Park. Dice que se comieron un helado en el Parque Victoria. True. No, false, porque cuando ellos querían ir al parque, el clima cambió, o sea, no, ni siquiera pudieron estar ahí. Entonces vamos a escribir una F, false. 3. They waited for a train for 3 hours. Dice, esperaron por un tren por 3 horas. False.
False. Ajá, y si es verdadero. Número 4. It's raining at the television tower. Dice, estaba lloviendo en la torre de televisión. Según las imágenes que ven ahí. Ven ahí una como gran torre con una gran pelota encima y obviamente sí está lloviendo. Entonces, true. Number 5. They didn't go to the concert because it snowed. Dice, no fueron al concierto porque estaba nevando. ¿Será que sí fueron a algún concierto? No, no fue. No, false. Number 6. They arrived at the airport late and missed the flight. Dice, ellos llegaron al aeropuerto tarde y se perdieron el vuelo. False. False. Ellos llegaron a tiempo, pero tuvieron que esperar 3 horas porque obviamente el clima no dejaba que los aviones despegaran. Entonces vamos ahora a borrar esto y vamos a ver lo que sigue. A ver. Ok. La número 5 dice, match the house to make sentences from the text. Do the modifiers in bold before or after the adjectives. Dice acá, coincide las oraciones de las mitades de las oraciones para formar obviamente una oración completa. Dice, los modificadores en negrilla vienen antes o después de los adjetivos. Entonces, pero ¿qué es un modificador? Primero vamos a ver esto y luego vamos a ver qué es un modificador. Dice el ejemplo 1. When we got to the plane, it was very... Cuando nos bajamos del avión estaba muy... Y nos dan la opción cold, good, windy, hot, and sunny. En este caso, cuando ellos se bajaron del avión, vamos a marcar una línea, vamos a trazar una línea. Dice, cuando ellos se bajaron, nos bajamos del avión, estaba muy... Sí se mira el color, ¿verdad? No lo cambio. Voy a cambiarlo. Dice, estaba muy caliente y soleado. When we got to the park, it was pretty. Cuando fuimos al parque, estaba muy... En este caso, la opción va a ser cold, frío. And in the afternoon, it was really... Y en la tarde estaba muy... En este caso va a ser windy. Y la número 4, the views weren't very, las vistas no eran muy buenas, good. Tenemos acá. Entonces, ahora sí, si se dan cuenta que utiliza la palabra modifiers, pero ¿qué es un modifiers? ¿Qué es un modificador? Voy a borrar acá para poder subir. Ok, dice modifiers. We use modifiers before an adjective to make the meaning stronger or less strong. Vamos a usar un modificador, que son estas palabras que ven en negrilla, para hacer que un significado tenga más fuerza o tenga menos potencia de lo que estoy dando a entender. Y tenemos really, very, pretty y not very. Y si se dan cuenta, tengo un triangulito, obviamente, que me da la intensidad de que estos tienen. Por ejemplo, really y very, esto va a significar realmente o muy. Por ejemplo, cuando digo, está realmente muy frío hoy. El ejemplo acá me dice, it was really sunny. The movie was very exciting. Estaba muy soleado. La película era muy emocionante. ¿Sí? Utilizo esa palabra para darle más fuerza todavía a lo que quiero dar a entender. En la número 2 dice pretty. ¿Qué significa pretty? Es como que más o menos, o sea, sí, pero no mucho. The museum was pretty interesting. El museo estaba o era algo interesante, o sea, más o menos, no mucho. Y not very es todo lo contrario al primero, que es no muy. The food wasn't very good. La comida no estaba muy buena. Ahora bien, vamos a la parte número 6. En esta parte, nos dice, read the text builder, ya lo hicimos. Then write the sentences with the words and modifier. Luego escribe las oraciones con palabras y modificadores. Acá lo único que tenemos que ver es que si vamos a agregar la forma del verbo to be, am, is, are, y qué modificador voy a utilizar. Si le quiero dar más fuerza a lo que quiero dar a entender o menos potencia a lo que quiero dar a entender. Por ejemplo, the weather today, hot. El clima hoy, caliente. ¿Cómo escribirían ustedes? Obviamente, si estoy hablando del clima, que es un objeto, vamos a escribir is en esta número 1. Me quedaría, the weather today is hot. Pero, ¿qué modificador puedo utilizar?
En este caso puedo decir pretty. Sí, que es término medio, por así verlo. El clima hoy está más o menos caliente. En la número 2, The Star Wars Movie, espacio exciting. Por ejemplo, si yo no soy fan de las películas de Star Wars, que creo que pocos son los que sí, no me va a gustar este tipo de películas. Entonces voy a escribir The Star Wars movies, porque son varias, are not very exciting. Entonces las películas de Star Wars no son muy emocionantes. Luego en la número 3, a ver qué me dicen acá. I think English, diagonal, difficult. Yo creo que inglés, diagonal, difícil. A ver, ¿qué vamos a usar acá? Obviamente, si estoy hablando de la clase de inglés, voy a usar is, pero ¿qué modificador de intensidad le voy a poner? De los 3 que tengo acá. Really, pretty o not very. Y obviamente lo que complementa es difficult, difícil. ¿Será que son really difficult, pretty difficult o not very difficult? Pretty. No. Ahí, va, pongámosle pretty. Intermedio. En la número 4. Public transportation in my country expensive. El transporte público en mi país. Obviamente Guatemala sabemos cómo es el transporte público. Y la palabra expensive, caro. Entonces, como estoy hablando del transporte público, are. ¿Sabe? Ah, no, perdón. Is, porque es en general. Is. ¿Y será que es barato o no es muy barato? Lo que diga acá. Depende, digo. En este caso, pues digamos que en comparación de otros lugares del continente, en Guatemala, hasta el momento, el pasaje pues no es tan caro. Entonces vamos a escribir not very, ¿sí? Luego en la número 5, my street y diagonal noisy. Mi calle, diagonal ruidosa. ¿Será que mi calle es ruidosa? Depende. Bueno, en el caso de mi situación, como mi calle, o sea, donde yo vivo, la avenida que está frente a mí, pues es una avenida principal, entonces sí pasan muchos carros. Entonces voy a escribir en mi caso que sí, is very, o puedo poner también really, si quiero usar el otro, really noisy. Y la número 6, people in my city, diagonal friendly. Las personas en mi ciudad, amistosas. Generalmente, cuando vienen visitantes, tratamos de ser amigables con las personas que nos visitan. Entonces vamos a escribir acá, las personas en mi ciudad are, porque son varias, estoy hablando en grupo, y very, ¿sí? Very friendly. Las personas en mi ciudad son muy amistosas. Entonces, si se dan cuenta, pues ya terminamos de ver la guía que teníamos para el día de hoy de inglés. Pregunto, ¿alguna duda o pregunta también de lo que acabamos de ver el día de hoy? No, profe. Yo creo que es bastante sencillo el tema del clima y todos los modificadores y obviamente ver un repaso del tiempo pasado. Entonces, como ustedes ya bien saben, me envían igual sus fotos, imágenes indicando que es la actividad número 8 al correo o por WhatsApp. Y también, porfa, se recuerdan que tenemos pendiente en la mayoría de casos la guía número 2 de desarrollo personal, que no se les vaya a olvidar, por favor. Entonces, ahí estaríamos. Igual, si tienen alguna duda o pregunta, me pueden escribir por WhatsApp directo para poder contestárselas por ahí. Entonces, si no hay alguna otra duda o pregunta, ahí estaríamos por el día de hoy. Y que bueno volver a escucharlos ustedes y ahí siempre se cuidan. Se recuerdan siempre lavarse las manos, ya vimos por qué. Entonces, ahí estaríamos. ¿Estamos? Sí, profe, gracias. Va, pues nos vemos entonces. Ustedes se cuidan. Adiós. Adiós, profe. Feliz día. Gracias, feliz día.